Andrea Cristina Navarro Arévalo, pertenezco al Cabo Caña, estoy en 10º semestre y el día de hoy les hablaré sobre las características morfológicas y fisiológicas del grupo de plantas, las briofitas, las peridofitas, las gimnospermas y las angiospermas. Las briofitas son plantas relativamente pequeñas, en general no superan los 20 centímetros de altura. Son abundantes en lugares totalmente húmedos donde se encuentran gran variedad de especies. Estas fueron las primeras en desarrollarse hace 500 millones de años. Hay dos características que las diferencian de otros grupos de plantas. La primera es que carece de tejidos vasculares especializados, es decir, el xilema y el floema. Y la otra es que sus partes no son llamadas raíces, tallo ni hojas, sino rizoides, caulidio y filidios. Ellas se clasifican en 3 tipos: musgos, hepáticas y antoceros. Por otro lado, la alternancia de generaciones en los musgos se inicia en el esporofito maduro. Esta es una estructura formada por un pie, un pedúnculo y una cápsula que contienen las esporas haploides, producidas por meiosis. Cuando este contenedor se abre, libera las esporas que caen al suelo y germinan, con el desarrollo de decenas de redes de filamentos horizontales que dan origen a los rizoides, similares a las raíces en las plantas vasculares, a como los gametofitos que observamos en las pequeñas hojas sin tallo. Los gametofitos están formados por los arquegonios que producen los óvulos y los antéridos que producen los espermatozoides. Los ambientes húmedos favorecen el desplazamiento de los espermatozoides hacia el arquegonio para fecundar el óvulo, es decir, se forma el cigoto mediante divisiones meióticas. Las peridofitas son plantas terrestres que no producen semillas, sino que se reproducen por medio de las esporas. Estas peridofitas son las plantas vasculares más primitivas, de las cuales las más conocidas son los helechos y los equisetos. Son plantas con raíces, tallos y hojas que pueden alcanzar tamaños considerables, aunque sus raíces son un poco menos desarrolladas que las gimnospermas y angiospermas. El tallo no es leñoso, puede prolongarse hasta debajo de la tierra a modo de rizoma y en él emergen las hojas de tamaño grande cuando son jóvenes, permanecen enrolladas en sí mismas y tienen una vena sencilla. La alternancia de las generaciones de los helechos, la parte más visible es el esporofito, donde este esporofito se produce en las hojas que son llamadas frondes y estos producen soros que se encuentran en vez del fronde, agrupaciones de esporas diminutas. Cuando maduran los soros, las esporas son liberadas y eventualmente tocan la tierra. Estas esporas dan origen al gametofito llamado prótalo, que es muy pequeño y crece separado de la planta madre. Su ciclo vital se reproduce en un par de días. Las gimnospermas se caracterizan por tener vasos conductores y flores, pero no tienen frutos. Las plantas son de gran porte, muy ramificadas y longevos, y de plantas muy pequeñas y perennes en su gran mayoría. Son árboles o arbustos como el pino, el cedro, el abeto,
la sabina, entre otros. Sus flores son pequeñas y poco vistosas. Muchos de ellos producen piñas u otros falsos frutos que solo sirven para proteger las semillas. La principal característica de las gimnospermas es que producen semillas. Estas no están cubiertas o protegidas por un ovario, por lo que aparecen visibles en las hojas o en otras partes de la planta, a lo que se llama semilla desnuda. Los sexos están por separados. Los conos femeninos producen las semillas y los conos masculinos generan polen. Estos conos son llamados inflorescencias. Las gimnospermas fueron las primeras plantas terrestres en producir las semillas y se originaron al final del período carbonífero. Esta particularidad fue provechosa al prescindir del agua para la reproducción, pues estas plantas son polinizadas gracias al viento. Una vez fecundado, el óvulo se convierte en semilla. Mientras las semillas maduran, la inflorescencia femenina se hace leñosa y forma una piña que con el tiempo se abre permitiendo la salida de semillas que caen al suelo. El embrión entonces crece y forma el esporofito. Para la fecundación, el grano de polen es transportado por el viento hasta las flores femeninas. Por último tenemos a las angiospermas. Son las plantas que forman el grupo más extenso del reino de las plantas. Tienen flores y producen frutos con semillas. Al igual que las gimnospermas, estas plantas cuentan con raíz, tallo y hojas. En las hojas se encuentran los órganos reproductores, donde el polen y los óvulos se alojan, donde tiene lugar la fertilización y el desarrollo del fruto. Una gran parte de las angiospermas es hermafrodita, es decir, posee tanto órganos masculinos y femeninos al mismo tiempo. Pero en otras especies los sexos están por separados, por lo que hay flores masculinas y flores femeninas. Algunas de estas flores son asexuales, no tienen estambres ni pistilos y se consideran asexuales o neutras. Una típica flor angiosperma consta de sépalos, pétalos, pistilos, carpelos, estigma, estilo, ovario, estambre, antera y un filamento. Con la alternancia de la generación, cuando el polen fecunda el óvulo localizado en un ovario, comienza a desarrollarse una semilla. Así que las semillas de una flor parten de un óvulo fecundado maduro. En su estructura se encuentra el embrión y el tejido de reserva para la nutrición del embrión. Este constituye una radícula o raíz pequeña, un tallito y los cotiledones, los cuales son pequeñas hojas que se localizan en el germen de las semillas. A partir de un ovario se desarrolla un fruto que es, como bien saben, puede tener una o varias semillas. Así como la pared de la matriz de una mujer se prepara para albergar un bebé, la pared del ovario se modifica para dar lugar a la